Y vamos a comenzar por aquí. Bueno, vamos a continuar con los ejercicios que estábamos realizando la última clase. Entonces vamos a colocar por acá otro ejemplo. Y vamos a suponer que a mí me dice un ejercicio resolver el triángulo y le damos el símbolo, que es un triangulito chiquitito, de vértices A, B y C. De tal manera que el ángulo en el vértice A vale 46,5 grados. Que el lado B, que es B minúscula, es 10,5. Eso puede ser centímetros, puede ser metros, cualquier unidad de longitud. Y el lado C, que para nosotros vale 18. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí tengo un triángulo donde me están dando, si ustedes lo ven en perspectiva, un lado que sería este, un ángulo que sería este y otro lado que sería este. Es decir, que estamos en presencia de un triángulo lado, ángulo, lado. Si nosotros hacemos un dibujo en perspectiva de esto, uno podría decir, bueno, yo voy a establecer que, por ejemplo, el lado C, que es el más grande, está abajo. Y digo, lo voy a establecer aquí. Vamos a suponer que yo cuento aquí, la medida que está aquí son 18. Ahora voy a establecer el lado B y lo voy a establecer aquí. Y voy a decir que ese lado que yo tengo aquí vale 10,5. De pronto un poco más arriba, un poco más abajo, todo va a depender. Pero en todo caso, este va a ser el lado B, que vale 10,5. Y este es el lado C, que vale 18. Ahora, si nosotros vemos en perspectiva, si yo completo aquí el triángulo, nosotros podríamos decir, sin temor a equivocarnos en todo caso, que este puntito que está acá refleja el vértice C, porque es opuesto al lado C minúscula. Que este puntito acá refleja el vértice B mayúscula. ¿Por qué? Porque es opuesto al lado B. ¿Qué me queda por colocar aquí? El vértice A. Y el vértice A se opone al lado A que yo tengo por acá. Por supuesto, aquí podemos nosotros observar que el ángulo en el vértice A está dado aquí. Quiere decir que yo lo puedo establecer y decir que el ángulo en este lado vale 46,5 grados, donde para nosotros la incógnita en todo caso va a ser el A y encontrar el resto de los ángulos si es que lo pide el problema. Como a mí me están pidiendo resolver el triángulo, es lógico que este ángulo que está aquí yo lo tengo que conseguir, va a ser una incógnita. Y que este ángulo que yo tengo acá también para mí va a ser otra incógnita. Entonces tengo que conseguir el ángulo en el vértice B, el ángulo en el vértice C y cuánto vale el lado A. Esas son mis incógnitas que yo puedo describir acá. A, mi incógnita. Ángulo en B, incógnita. Ángulo en C, incógnita. Entonces uno viene y dice, voy a aplicar o vamos a aplicar la ley del coseno, que es la última que nosotros estamos estudiando ayer. ¿Y qué dice esa ley? Si yo voy a calcular A, la fórmula dice que A al cuadrado es B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno del ángulo opuesto al lado A. Es decir, el coseno del ángulo en A. Yo puedo sustituir todos esos valores
¿Ok? Entonces me va a quedar que a al cuadrado va a ser igual. B, que vale 10,5 elevado al cuadrado. Más C, que vale 18 al cuadrado. Menos 2 veces 10,5, que multiplica a 18, y todo eso multiplicado por el coseno del ángulo en A, y ese ángulo vale 46,5 grados. Por supuesto que todo este resultado que está acá, nosotros lo podemos resolver aquí. Le damos a esta entrada y nosotros le vamos a escribir los mismos valores. Es decir, lo primero que yo tengo es escribir un paréntesis, y dentro del paréntesis voy a escribir el 10,5, me pongo afuera y lo elevo al cuadrado. Después a eso yo le voy a sumar, abro otro paréntesis o simplemente digo 18 y lo elevo al cuadrado. Después coloco menos y voy a multiplicar 2, que va a multiplicar a, voy a abrir un paréntesis, a 10,5, y todo eso que está aquí va a multiplicar a 18. Y también eso tiene que multiplicar, según la fórmula que estamos viendo, al coseno. Buscamos la función, escribimos el coseno y entre paréntesis escribimos el ángulo, que es 46,5. Me voy acá y simplemente digo 46,5. Si ustedes ven, ya aquí ya me está dando el resultado. Aquí está en grado. Y el resultado que me está dando aproximadamente es 174,05. Entonces yo digo que aquí a al cuadrado es aproximadamente 174,05. Pero como a está al cuadrado, yo tengo que aplicarle a eso la raíz cuadrada, ¿cierto? Para saber indudablemente cuánto vale a. Entonces a aproximadamente va a ser la raíz cuadrada de 174,05. Esto me da como resultado finalmente de que a vale, lo vamos a calcular, y me voy aquí y digo la raíz cuadrada de 174,05. Me pongo afuera y ya sabemos que aquí me está dando 13,19. Nos vamos para acá y ya tenemos el valor, 13,19. Por supuesto de que esto puede ser medidas en longitud, que puede ser centímetros, pulgadas, decámetros, etcétera, etcétera. Ya tengo el valor de A. Es decir, que teniendo el valor de A, yo lo puedo sustituir aquí y decir que eso me dio como resultado, según lo que yo tengo acá, 13,19. Yo lo puedo aproximar y decir que eso es 13,2. Y eso lo pueden hacer ustedes en el desarrollo de un problema. Ahora yo necesito conocer para este triángulo cuánto vale el ángulo que está aquí y cuánto vale este ángulo que está acá. Es decir, el ángulo en B y el ángulo en C. Entonces, nosotros podemos ya despegar de una vez y decir que el coseno del ángulo en B, despejado de la fórmula, es A al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado, todo dividido entre 2AC. Si nosotros hacemos la sustitución, aquí me dio 13,19 al cuadrado, que es este valor, más C, pero C vale 18 al cuadrado y B vale 10,5 al cuadrado. Todo eso dividido en 2, que multiplica a 13,19 y multiplica a C, donde C vale 18. Así me queda que el coseno de B va a ser igual. Sacando las cuentas de todo esto,
Aproximadamente aquí, el valor que me da a mí es 0,816477. Entonces yo digo, bueno, yo quiero saber cuánto vale el ángulo en B, este que está aquí. Entonces yo digo que eso es aproximadamente el arco coseno de este valor que me dio aquí, que sería 0,816477. Quiere decir que el ángulo en B va a ser aproximadamente, entonces vamos a calcular eso. Entonces voy a anotar aquí, busco la función, busco el arco coseno y dentro del paréntesis yo voy a escribir el número ese que me dio, que es 0,816477. Si nosotros vemos el resultado me está dando a mí aquí, nosotros podemos ver 35,27. Entonces yo digo acá que el ángulo es 35,27 grados. Ya tengo la respuesta aquí. ¿Cómo pudiera calcular el otro ángulo que me falta, que es el ángulo este que está aquí? Aplicando la otra ley o utilizando la definición que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Es decir, que 180 grados va a ser igual al ángulo que me dan aquí, que es 46,5. 46,5. A este ángulo que yo lo voy a aproximar a 35 puntos y aproximamos por exceso y digo aquí que esto es 3 grados. Más me falta un ángulo y ese ángulo que me falta es el ángulo en C. Entonces el ángulo en C yo lo voy a colocar aquí simplemente como el ángulo en C. Yo tendría que despejar esto. Así que el ángulo en C va a ser aproximadamente 180 grados restándole 46,5 más 35,3 grados y grados. Tomamos otra hojita. Entonces me va a quedar que el ángulo en C es aproximadamente 180 grados menos. Cuando yo sumo estos dos, 5 y 3 me da 8. 5, 6 me da 11. 3, 4, 7 me da 8. Entonces a 180 yo le tengo que restar 81,8. Entonces yo digo, bueno, 180 menos 81,8. Y el resultado me da 98,2. Entonces esto sería 98,2 grados. Y este es el otro valor que nosotros necesitábamos encontrar. Ahora, yo les voy a mostrar en GeoGebra para que ustedes construyan triángulos y puedan verificar los ángulos. Fíjense algo. Voy a borrar todo esto que tengo yo aquí. Le digo que me dé un archivo nuevo. ¿Ok? Tengo un archivo en limpio aquí. Entonces lo primero que voy a hacer, quiero que sigan los pasos de esto, es que en el cintillo de arriba yo voy a establecer puntos. Voy y toco donde dice puntos y voy a escoger puntos. Y voy a poner un punto aquí, un punto aquí en 6 y un punto aquí. Fíjense que lo estoy haciendo al azar. Y ya me está dando el punto A, el punto B y el punto C. Ahora me voy a la segunda parte y voy a escoger segmentos. Entonces voy a unir el punto A con el punto C. El punto C con el punto B. Y el punto B con el punto A. Vuelvo acá y luego vuelvo a escoger el selector. Cuando ya tengo esto aquí, voy a decir acá, voy a eliminar la cuadrícula. Y voy a eliminar los ejes. Si ustedes pueden ver aquí, yo tengo un triángulo donde A,
B y C son los vértices de ese triángulo. Ahora les voy a enseñar a colocar ángulos en este triángulo. Nos vamos al cintillo de arriba y donde está aquí, le damos clic. Y aquí, donde está ángulo, le decimos ángulo. Si yo quiero establecer el ángulo en B, tengo que ir de derecha a izquierda. Es decir, toco C, toco B y toco A. Si ustedes ven, ya aquí me está apareciendo el ángulo. Miren, este que está aquí. Ya lo vamos a arreglar. Ahora voy a establecer el ángulo en A. Toco B, toco A y toco C. Ya me aparece el otro ángulo aquí. Ahora voy a establecer el otro ángulo aquí. Toco A, toco C y toco B. Y ya tengo el ángulo. Si ustedes pueden ver, yo tengo un triángulo aquí, equilátero, que tiene 3 lados diferentes. Este lado que está aquí es el lado G, que yo le puedo decir en propiedades que me dé el nombre y valor. Cuando yo digo nombre y valor, es que me diga lo que vale este lado. Es decir, que esta longitud vale 4.7. De igual forma en F, botón derecho, propiedades, y le digo nombre y valor. Y me da cuánto vale el lado este que está aquí. Y de igual forma aquí, yo me voy aquí, propiedades, nombre y valor. Y ya tengo cuánto vale cada lado y cuánto valen los ángulos. Ahora ustedes dirán, profesor, si yo quiero cambiar el tamaño, el color de los ángulos para que se vea un poco más grande, yo me voy aquí, donde dice ángulo, le doy propiedades, le digo el color. Está en rojo, pero yo lo voy a colocar un poco más oscuro. Y en estilo voy a colocar el grueso más y el tamaño lo voy a poner más grande, 70. Si ustedes pueden ver, aquí se puede visualizar, mírenlo. ¿Ven? Que es un poco más grande. Ustedes lo quieren poner más clarito, dicen, bueno, yo le voy a bajar a esto la opacidad y lo voy a poner más clarito por aquí. Y se ve más claro y lo pueden trabajar. Voy a coger ahora este ángulo que está aquí. Me voy a propiedades, le digo color y lo voy a poner azul. Le voy a dejar la misma opacidad, pero en el tamaño lo voy a poner también de 70. Y aquí tengo lo que vale este ángulo. Y este es el que vale este. Fíjense que está en grado, ¿ven? Igualmente aquí me voy a este, propiedades, color. Vamos a ponerlo verde. Le dejo esa opacidad y en el estilo lo voy a poner tamaño 70. Y cierro. Si ustedes ven, ya tengo el ángulo aquí y el ángulo aquí. ¿Qué ventaja tiene esto, jóvenes? Que yo puedo variar los lados. Por ejemplo, fíjense acá. Yo puedo hacer esto, fíjense, miren. Y lo que estoy haciendo es que el lado que está abajo lo estoy variando. Miren. Yo puedo tomar esto y puedo hacer esto, fíjense. Y yo puedo ir variando para ver, para conseguir diferentes valores. Entonces, esta es una herramienta bien importante para que ustedes puedan verificar y construir triángulos con esos valores. Ya teniendo eso claro, entonces vamos a seguir con la parte de la ley seno y ley coseno con respecto a algunos ejercicios de aplicación. Volvemos acá. Y vamos a ver de qué manera nosotros podemos seguir con esta parte de la ley seno y la ley coseno. Entonces yo voy a pasar una pequeña rayita aquí. Y otra rayita aquí. Para indicar una fórmula de aplicación que nosotros vamos a necesitar. Esta fórmula de aplicación se llama la fórmula de Herón.
Esa fórmula de Herón es una fórmula de un matemático griego que dice lo siguiente. Si yo tengo un triángulo, voy a dibujar un triangulito aquí. Ya sabemos que yo puedo tener un triángulo que tenga ciertas dimensiones. Vamos a colocar un triángulo de tipo escaleno. ¿Ok? Señalamos en él los lados, los vértices que son la unión de esos dos extremos. Este es el lado, el vértice A, el vértice B, el vértice C. El lado opuesto es A minúscula, el lado opuesto C minúscula y el lado opuesto B minúscula. Y todo lo que está referenciado aquí va a ser para nosotros el área. Es decir, todo lo que está aquí adentro. ¿Cómo se determina el área de esto con la fórmula de Herón? Con la siguiente expresión. El área va a ser igual a la raíz cuadrada de S que multiplica a S menos A, que multiplica a S menos B y que multiplica a S menos C. Y ustedes dirán, profesor, ¿y quién es S? S va a ser igual a un medio de A más B más C. Es decir, que esta expresión que está aquí es lo que nosotros conocemos como el semiperímetro. ¿Ok? El semiperímetro. ¿Por qué semi? Porque lo estoy dividiendo por 2. Entonces, esta es una fórmula potente para poder nosotros hallar el área de una figura. Por ejemplo, supongamos que a mí me dicen que se desea comprar un terreno con las siguientes dimensiones. Este, 315 metros por 280 metros por 125 metros. Y pide el problema, ¿cuál es el área del terreno? Entonces uno dice, bueno, yo puedo usar mi regla y decir, bueno, yo voy a graficar con mi regla 31,1 centímetros, 28 centímetros y 12,5 centímetros. Indudablemente que el lado más grande es este que está aquí. Esta vez no lo voy a poner abajo, sino que lo voy a poner en otro lado. Supongamos que los 315, que es el más grande, yo lo pongo aquí. Y después tengo 280, que es más pequeño que este, lo voy a poner por aquí. Y después tengo 125 y lo coloco aquí. Entonces uno viene e identifica y dice, esto que está acá, este ladito, desde aquí hasta aquí, vale 315. Yo puedo decir que este es A y este es B. Este lado desde aquí hasta aquí, que el vértice C, son los 280 metros. Y este lado que está acá, que es el más pequeño, son los 125 metros. Entonces, ¿qué dice la fórmula de Herón? Que yo puedo calcular el área con esto que está aquí. Pero para eso yo necesito primero calcular el semiperímetro. Y el semiperímetro va a ser igual a 1 sobre 2 que va a multiplicar a la suma de A más B más C. ¿Quién es A? 280. Este es A. ¿Quién es B? 125. ¿Y quién es C? 315. Entonces, ese va a ser igual a 1 sobre 2
que multiplica a 280, que es A, más B, que es 125, más C, que es 315. Así me queda que S, que es el semiperímetro, es sumar todo esto y dividirlo por 2. Yo ya saqué la cuenta y eso me da como resultado 360. ¿Cuál es la unidad de eso? Metros. ¿Por qué? Porque estoy midiendo la longitud de afuera. Ahora, si yo quiero aplicar la fórmula de Herón dice que yo tengo que aplicar la raíz cuadrada del semiperímetro que multiplica al semiperímetro menos A, semiperímetro menos B, semiperímetro menos C. Y cierro acá. Entonces yo puedo decir aquí que A va a ser igual. ¿Cuánto me dio aquí? 360. ¿Cuánto es aquí? 360 menos A, que es 280. ¿Ven? Eso se multiplica por 360 menos B, y B vale 125. Y se multiplica por 360 menos C, que vale ¿cuánto? 315. Cierro. Cerramos nuestra raíz aquí. Y procedemos a calcular. Por supuesto, yo tengo que calcular estas cuentas aquí y me queda que esto es la raíz cuadrada de 360 y tengo que restar aquí 360 menos 280. Eso me da como resultado 80. 360 menos 125, 10 menos 5 es 5. Este quedó en 5 menos 2 es 3. Y 3 menos 1 es 2. Vamos a ver, 5, 5, 10. 2, 3, 5, 6, 1 y 2, 3. Perdón, esto es multiplicación, disculpen. La resta de esto me dio 80, la resta de esto me dio 335 y la resta de esto me da 45, ¿cierto? 10 menos 5 es 5, 5 menos 1 es 4 y me queda 45. Saco las cuentas y me queda que A va a ser igual o aproximadamente igual, no igual, a 360. Tendríamos que hacer este cálculo, pero ya lo tengo yo por aquí. Perdón, no, disculpen, me equivoqué. Yo no sé, volví a escribir este número que tengo arribita. Vamos a sacar la cuenta. Sería 80, 235 y 45. Sería... Vamos a borrar esto. Sería 360. Perdón. Raíz cuadrada. 360 que multiplica a 80, 235, que multiplica a 80, que multiplica a 235 y que multiplica a 45. Lo hice mal. Todo esto es raíz cuadrada, ya va. X. Por control V. Ok, ahora sí. Le puse 80, disculpen aquí. Aquí es por 80. 80 fue que nos dio, ¿no? Bueno, yo no sé por qué lo está tomando así. Suprimir, suprimir. Vamos a colocarlo por aquí. Por 80. Entonces eso me da como resultado 17.451,6. Entonces aquí me queda que el resultado es 17.000. Ya va.
17.451,65. Si nosotros vamos a considerar las medidas como estábamos trabajando con metro, esto me queda aquí que esto es metro al cuadrado. Y esa es una forma de poder aplicar dicho teorema. Los ejercicios de esta parte, jóvenes, son los ejercicios 6.6. Y eso van a estar en la página 480. Eso es con respecto al libro que nosotros consideramos que está en el portal. Tienen que ponerse a hacer los ejercicios para ver de qué manera nosotros podemos avanzar en esta parte. Preguntas al respecto. Ajá, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro, jóvenes? ¿Mm? Sí, profe, está quedando claro. Ok, perfecto. Bueno, hoy hay poquitos acá. Yo no sé qué estará pasando con ustedes, pero bueno. Vamos a continuar. Entonces ya vimos la ley de los senos, ya vimos la ley de los cosenos, ya vimos la fórmula del cálculo de área utilizando la fórmula de Herón. Ahora vamos a entrar a la parte de lo que nosotros vamos a llamar las identidades y ecuaciones trigonométricas. Acento en la E. Bueno, en esta parte, jóvenes, a mí me gustaría que ustedes tuvieran una tabla. Yo creo que yo les subí una tabla ayer. Déjenme ver si la cargo por aquí. Una tabla de trigonometría. Vamos a ver. Se las voy a mostrar. Yo creo que ahí están. Yo creo que están viendo la tabla. ¿Están viendo la tabla aquí en pantalla, jóvenes? ¿Me confirman? Sí, Por favor. profe. Ok, fíjense. Esta tabla yo creo que yo la subí ya al portal. Y es una tabla que es bien necesaria. La voy a poner un poquitico más pequeña. Es bien necesaria que ustedes la tengan, la pueden imprimir para resolver problemas. ¿Por qué? Porque están la mayoría de las fórmulas que se utilizan para calcular identidades trigonométricas. Fíjense que inclusive aquí, miren, está la fórmula de Herón, miren, y hay otras fórmulas acá, ¿eh? Como el perímetro completo, el perímetro multiplicado por el radio, el área de un cuadrilátero. Aquí están los teoremas de la tangente. Aquí está todo completo. Y esto es bien importante que ustedes lo tengan. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a trabajar estas partes de las identidades trigonométricas? Es como si nosotros hiciéramos un resumen de lo que nosotros acabamos de trabajar. Por ejemplo, cuando yo hablo de las identidades, lo voy a hacer tipo resumen, de las identidades recíprocas, me estoy refiriendo a las cofunciones. Y ustedes dirán, ¿y cómo es eso, profesor? Claro, porque resulta de que si yo tengo la cosecante de un ángulo X, donde X puede ser alfa, beta, tita, yo sé que la cofunción específica de la cosecante es 1 dividido entre el seno de X. También yo sé que si yo tengo la secante de un ángulo, su cofunción es 1 sobre el coseno de X. Pero también sé
que si yo tengo la cotangente de un ángulo, su cofunción es 1 sobre la tangente de x. Es decir, que tengo aquí, como quien dice, 3 funciones recíprocas. Ahora, nosotros también sabemos por los triángulos que si yo tengo la tangente de x, yo lo puedo escribir como el seno de x sobre el coseno de x. Y si yo tengo la cotangente de x, yo lo puedo escribir como el coseno de x sobre el seno de x. Resulta que cada una de estas fórmulas que yo tengo aquí descritas, nosotros las tenemos que tener presente a la hora de resolver no solo las identidades, sino también las ecuaciones. Estas fórmulas están descritas en la tablita que yo les acabo de mostrar. Ahora, hay otro tipo de identidades que yo voy a colocar acá como las identidades pitagóricas. Y esas identidades pitagóricas son las que nosotros conocemos como las identidades fundamentales. ¿Cuál es la primera? La primera es la que dice que si yo tengo el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x, eso siempre es 1. ¿Cuál es la otra identidad? La que dice que la tangente al cuadrado de x más 1 es igual, vamos a escribirlo bien, es igual aquí a la secante al cuadrado de x. ¿Y cuál es la última? La última dice que si yo tengo 1 más la cotangente al cuadrado de x, eso es igual a la cosecante al cuadrado de x. Es decir, que aquí tengo otra fórmula, aquí tengo otra fórmula, aquí tengo otra fórmula, y esas fórmulas se llaman identidades pitagóricas. Entonces tenemos por aquí estas y tenemos estas que están acá. Hay otras identidades que yo las voy a llamar las identidades pares e impares. Perdón. Esto nosotros ya lo vimos, pero lo estoy volviendo a escribir. Esas identidades pares lo que dicen es que si yo tengo el seno y yo se lo aplico a un ángulo negativo, eso es lo mismo que menos el seno del ángulo positivo. Si yo tengo el coseno de un ángulo negativo, eso es lo mismo que el coseno de un ángulo positivo. Y finalmente, no me cabe acá, lo voy a hacer por debajo. Si yo tengo la tangente de un ángulo negativo, eso me da la tangente de un ángulo positivo. Entonces aquí tengo otra fórmula. Aquí tengo otra fórmula. Y aquí tengo otra fórmula. ¿Ok? ¿Qué hay más? Sí, son muchas las fórmulas que nosotros vamos a trabajar. Pero vamos a ir de a poco. Voy a escribir aquí las identidades Vamos a ver cómo lo escribimos acá. Estas son las identidades de cofunción. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto? Si yo tengo el seno, y abro un paréntesis, y en el ángulo yo digo 90 grados, que es pi medio, y yo le resto un ángulo x, eso para nosotros va a ser igual al coseno del ángulo en x. ¿Por qué? Porque están desfasados pi medio. Es decir, que si yo tengo el seno de 90 grados menos x, eso es lo mismo que el coseno de x. Si yo tengo ahora, por ejemplo, el coseno del ángulo pi medio y yo le resto x, eso para nosotros es el seno de x. Entonces aquí tengo otra fórmula y aquí tengo otra fórmula. Ahora, esas fórmulas se pueden extender para el resto de las funciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo la tangente del ángulo pi medio menos x,
Eso lo puedo escribir yo como la cotangente del ángulo en X. Fíjense que estoy haciendo una relación con su cofunción. Y si yo tengo, por ejemplo, la cotangente del ángulo pi medio menos X, eso me da a mí la tangente de X. Y aquí tengo otra fórmula. Voy a insistir, ustedes no tienen que aprendérselas todas. Ustedes se van a aprender sobre la marcha algunas, pero para eso van a utilizar ustedes las tablas. Entonces tengo seno, coseno, tangente, cotangente. Ahora voy con la secante. Si yo tengo la secante del ángulo pi medio menos X, eso va a ser igual a la cosecante del ángulo X. Y si yo tengo la cosecante de pi medio menos X, eso para nosotros va a ser la secante de X. Y aquí tengo las tres fórmulas para cada una de esas funciones. Las 6, perdón. Ahora uno tendría que ver cómo puede simplificar expresiones de tipo trigonométrico. Y voy a colocar por acá simplificación de expresiones trigonométricas. Y lo subrayamos. En esa simplificación de expresiones trigonométricas voy a escribir una expresión como un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo aquí la expresión coseno del ángulo X más la tangente del ángulo X multiplicado por el seno del ángulo en X. Y yo quiero simplificar esta expresión. Entonces yo digo, voy a hacerlo por aquí abajo. El coseno como tal, como es una función trigonométrica primaria, la dejo tal. Pero resulta que la tangente, yo la puedo escribir como la función seno de X sobre el coseno de X. Y aquí yo escribo el seno de X. Indudablemente que si yo multiplico este seno por este que está aquí, aquí me queda coseno de X más seno al cuadrado de X sobre coseno de X. Pero como este coseno está dividido por 1, yo puedo multiplicar este 1 por este coseno y decir que aquí me queda el coseno de X. Y después yo puedo multiplicar este coseno por este coseno y me queda coseno al cuadrado de X. Y después yo puedo multiplicar este seno por este 1 y me queda aquí que esto es el seno al cuadrado de X. Ahora, si nosotros observamos este coseno más seno cuadrado y nos vamos a las identidades pitagóricas, si yo tengo seno cuadrado más coseno cuadrado o coseno cuadrado más seno cuadrado, eso vale 1. Quiere decir que en la parte de arriba que yo tengo acá, yo puedo decir que eso es 1. Y en la parte de abajo me queda el coseno de X. Pero 1 entre el coseno, si nosotros lo vemos al principio, 1 entre el coseno es la secante. Quiere decir que finalmente esto se puede simplificar y decir que es la secante de X. Y hasta aquí llega ese ejemplo. Entonces, esa es una forma de simplificar expresiones. Vamos a utilizar otra simplificación. Supongamos que ahora a mí me piden simplificar y me dan una expresión de la forma seno del ángulo en tita sobre el coseno del ángulo en tita más el coseno del ángulo en tita sobre 1 más el seno del ángulo en tita. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué manera yo lo puedo resolver? Una forma de esto, de yo poder resolverlo, voy a escogerlo todo y lo voy a continuar en la próxima hoja. Entonces voy a escribir por aquí, por esta parte. Voy a escribirlo aquí por esta parte y voy a escribir aquí la solución de esto.
Entonces ustedes dirán, profesor, ¿y qué vamos a hacer con esto? Bueno, yo escribo un igual y voy a multiplicar en cruz como hicimos ahorita. Yo paso una línea de fracción lo suficientemente grande y voy a multiplicar. Primero multiplico en todo caso este coseno por esta estructura. Al multiplicar entonces me queda que esto es el coseno del ángulo θ que multiplica a 1 menos el seno del ángulo en θ. Ahora voy a multiplicar este por este y después voy a multiplicar este por este. Al multiplicar el seno por esto me queda aquí que esto es el seno del ángulo en θ que multiplica a 1 más el seno del ángulo en θ, más, porque aquí hay un más. Aquí me queda coseno del ángulo en θ, que sería este, multiplicado por el coseno del ángulo en θ, que sería este. Cuando yo estoy aquí, entonces digo, procedo a multiplicar. Voy a continuar por acá. Vuelvo a escribir una línea de fracción lo suficientemente grande y voy a multiplicar seno por 1, me queda seno de θ. Seno por seno, más seno al cuadrado de θ, más coseno por coseno, coseno al cuadrado de θ. Aquí, en esta parte que yo tengo acá, yo lo voy a dejar de esta manera sin multiplicar. Lo puedo multiplicar, pero lo voy a dejar de esa manera. Y voy a escribir aquí el coseno del ángulo θ, 1 más el seno del ángulo θ. Pero si ustedes ven aquí, esto que está aquí es una identidad. Y esa identidad vale 1. Así que yo vuelvo a escribir una línea de fracción. Aquí me queda el seno del ángulo en θ, que es este. Y esta identidad vale 1. Y abajo yo tengo el coseno de θ que multiplica a 1 más el seno de θ. Si yo encerro entre paréntesis esto y esto, podemos ver de que esos dos términos son iguales y yo puedo simplificar. Y al simplificar, lo único que me está quedando abajo es 1 sobre el coseno del ángulo en θ. Pero nosotros acabamos de ver, vamos a escribirlo bien, que 1 sobre el coseno del ángulo en θ es la secante de θ. Y hasta aquí llega la simplificación de ese término. ¿Ok? Entonces, preguntas al respecto. ¿Está claro aquí? ¿Está claro el proceso de simplificación? Sí, profe, está claro. Okay. Profe, a mí me quedó una duda. ¿Cómo no? Dígame. ¿Cómo podría saber usted que en la parte de abajo donde dices coseno por 1 más seno de θ, dejarlo así solamente? ¿Eso es con la práctica haciendo ejercicio o Sí, mirando? con la práctica. Sí, porque cuando usted multiplica, vamos a suponer que a usted se le hubiese ocurrido, voy a multiplicar todo. Entonces cuando usted multiplica dice, no puedo simplificar nada. Entonces dice, voy a ver si yo me devuelvo, a ver si aparece alguna estructura. Entonces fíjense que si yo hubiese multiplicado no hubiese podido simplificar, pero si yo me devuelvo puedo simplificar. Entonces eso se obtiene con la práctica. Bueno, ya aclarado esto, vamos a ver ahora la parte de estos mismos ejercicios, pero cuando yo utilizo las demostraciones. Entonces voy a colocar por acá demostraciones trigonométricas. Trigonométricas. Bueno, acabamos de ver cómo se simplifica. Ahora vamos a ver la parte de las demostraciones trigonométricas. Entonces vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a suponer que a mí me piden demostrar, y coloco aquí 2 puntos, que el coseno del ángulo en θ multiplicado por la secante del ángulo en θ menos el coseno del ángulo en θ, eso es igual al seno al cuadrado de θ. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y si no da? Bueno, si no da quiere decir de que no es una igualdad. Se puede presentar el caso en que no se verifique, pero ustedes tienen que verificar. Entonces uno vuelve a escribir
toda esa expresión que ustedes tienen aquí, la ponemos para acá, para poder resolverla. Me faltó el cuadrado. Entonces, ¿ustedes qué harían? Fíjense una cosa. Uno puede trabajar los dos lados a la vez. ¿Ok? O uno puede decir, voy a trabajar con el lado que está a la izquierda y el lado que está a la derecha lo voy a dejar fijo. Sugerencia, trabajen con un solo lado. Voy a trabajar solo con este lado que yo tengo acá, ¿ok? Con el lado izquierdo. Entonces yo voy a multiplicar este coseno por esta secante y voy a multiplicar este coseno por este coseno que tengo acá. Cuando yo multiplico coseno por secante, yo escribo coseno de tita que multiplica la secante de tita. Y cuando multiplico coseno por coseno, yo puedo escribir de una vez que eso es el coseno al cuadrado de tita, igual al seno al cuadrado de tita. Ah, pero resulta que la secante, como tal, es 1 dividido entre el coseno. Entonces yo puedo escribir que el coseno de tita se va a multiplicar por 1 sobre el coseno de tita. Y aquí sigo escribiendo el coseno cuadrado de tita. Yo puedo simplificar este término con este y la parte de la derecha sigue siendo el seno al cuadrado de tita. Cuando yo simplifico me queda 1 menos el coseno al cuadrado de tita igual al seno cuadrado de tita. Todavía no he llegado a la igualdad. Pero uno puede decir, por ejemplo, que si yo el 1 lo sustituyo, este 1, por la identidad es seno al cuadrado de tita más coseno al cuadrado de tita menos este coseno que está aquí. Y eso debe ser igual al seno cuadrado de tita. Aquí se puede ver claramente que este término cancela con este y finalmente me está quedando que el lado izquierdo es el seno cuadrado de tita y es igual al lado derecho que es el seno cuadrado de tita. En consecuencia, sí verifica la identidad, sí verifica la ecuación. Y esa es la forma en que se hacen las demostraciones. Vuelvo a insistir, ustedes pueden trabajar los dos lados a la vez, pero yo les sugiero que trabajen uno de los dos lados. Voy a escribir otro ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo acá y me dicen verificar la siguiente identidad. Dos puntos. Y la voy a escribir aquí. La identidad dice 2 veces la tangente del ángulo X por la secante del ángulo X es igual a 1 dividido por 1 menos el seno de X menos 1 sobre 1 más el seno de X. Entonces yo voy a copiar todo esto otra vez en la parte de otra hoja. Nos vamos a otra hoja. Vamos a ponerlo aquí en el centro. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué manera yo lo voy a trabajar? Recuerden que este que está aquí, lo voy a marcar aquí con una línea bien finitica. Perdón. Este que está aquí va a ser para nosotros el lado izquierdo. Y este que está aquí va a ser el lado derecho. Entonces le pregunto, ¿cuál de los dos escogerían ustedes? ¿El izquierdo o el derecho? ¿Mm? Uno diría, bueno, profesor, yo pudiera escoger el izquierdo, trabajar y ver si puedo llegar aquí. Pero esta vez el izquierdo lo vamos a dejar quietecito y vamos a trabajar con el lado derecho. Entonces yo digo 2 tangente de X por la secante de X va a ser igual. Como aquí tengo una recta,
yo paso una línea de fracción lo suficientemente grande para escribir los términos. Recuerden que este va a multiplicar a este. Entonces aquí me queda 1 menos el seno de x, que va a multiplicar a 1, más el seno de x. Ahora, este 1 va a multiplicar a este, y este 1 va a multiplicar a este. Así que me queda, al multiplicar este por este, en primer lugar, me queda que 1 más el seno de x, como aquí hay menos, yo coloco menos. Y ahora multiplico este 1 por este y me queda 1 menos el seno de x. El lado izquierdo permanece igual, yo no lo toco. Voy a volver a insistir, lo pueden hacer, pero yo les sugiero que no lo hagan. Yo paso nuevamente una línea de fracción lo suficientemente grande y quito los paréntesis arriba. Me queda 1 más el seno de x, menos por más es menos 1, y menos por menos me queda más el seno de x. Aquí en esta parte voy a multiplicar, para que vean que lo puedo dejar o lo puedo multiplicar. Como esto es diferencia por su suma, eso es diferencia de cuadrados, utilizando las factorizaciones que nosotros tenemos, o los productos notables. Aquí yo puedo simplificar este término con este. La parte de la izquierda queda igual. Vuelvo a escribir una línea de fracción, pero un poco más pequeña. Yo puedo ver que en la parte de arriba me quedó el seno de x y el seno de x, eso me da 2 veces el seno de x. ¿Por qué? Porque los estoy sumando. Y aparte, en la parte que tengo aquí abajo, me queda que 1 al cuadrado es 1 y 1 coseno al, 1 menos el seno cuadrado de x. Ya cuando estoy aquí, la parte de la izquierda la dejo igual. Y ya estoy viendo que aquí me está apareciendo el mismo 2 que está aquí. Es decir, que esa parte no la voy a tocar. Pero resulta que 1 menos el seno cuadrado, si nosotros lo vemos en la identidad, y perdonen que me vaya arriba, yo lo puedo despejar aquí, porque si el seno yo lo paso a la derecha, coseno al cuadrado es 1 menos el seno cuadrado. Entonces, 1 menos el seno cuadrado, yo puedo escribir aquí que es el coseno cuadrado de x. Y ustedes dicen, profesor, pero todavía no se parece, pero ya se va a parecer. Porque yo tengo aquí 2 tangentes por la secante de x, que es igual. 2. Y aquí voy a separar y voy a escribir aquí el seno de x sobre el coseno de x por el coseno de x. Y aquí nosotros podemos ver que si yo tengo seno entre cosenos, sabemos que eso es tangente. Y que si yo tengo 1 dividido entre coseno, eso es la secante. Así que aquí me queda 2 tangente de x por la secante de x, que va a ser igual a 2. ¿Esto qué es? Tangente de x. Y 1 dividido entre el coseno, eso es la secante de x. Y si ustedes pueden ver, acabamos de verificar que lo que está a la izquierda trabajándolo es igual a lo que está a la derecha. Lo que está a la derecha es igual trabajando lo que está a la izquierda. Y esa es la forma en la cual uno hace demostraciones. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que a mí me vuelven a decir verificar 2 puntos, la siguiente identidad. Y me dicen aquí coseno del ángulo θ sobre 1 menos el seno del ángulo θ igual a la secante del ángulo θ más la tangente del ángulo θ. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué parte voy a trabajar? Lo voy a copiar. Damos otra hojita y vamos a ponerlo aquí. Quedó bien centrado. Ah, no, ese no es. Es este. Disculpe. Este que está aquí hay que quitarlo. Es este.
Listo, aquí lo tenemos. ¿Eh? Ok, cuando yo estoy aquí, yo vengo y digo, ¿por dónde lo voy a trabajar? Esta es solución. Ya. Solución. ¿Por dónde lo voy a trabajar? Entonces ustedes dicen, bueno, yo creo que aquí hay que trabajarlo por este lado que tengo yo acá. ¿Mm? O lo trabajo por este lado que yo tengo acá. ¿Quién me da una sugerencia? ¿Mm? ¿Alguno de ustedes? Recuerden que este va a ser para nosotros el lado izquierdo y este va a ser el lado derecho. ¿Con cuál de los dos trabajo? No sean tímidos, tienen que participar. Ajá, ¿qué se les ocurre? Voy a trabajar con el lado izquierdo. Y ustedes dicen, profesor, ¿y cómo va a ser el lado izquierdo? Resulta que uno con la experiencia, uno va viendo qué es lo que uno tiene que trabajar. Y digo acá, bueno, como yo tengo aquí 1 menos el seno del ángulo en θ, voy a multiplicar por el conjugado para que en la parte del denominador me aparezca algo más sencillo. Entonces ustedes dicen, ¿cómo es esto? Fíjense, yo tengo el coseno del ángulo en θ sobre 1 menos el seno del ángulo en θ y voy a multiplicar por el conjugado del denominador. Es decir, 1 más el seno de θ sobre 1 más el seno de θ. Y el lado derecho permanece igual. Ya cuando estoy aquí, entonces digo yo, recuerden que esto todo está en paréntesis, ¿no? Entonces yo comienzo a multiplicar este término por este, y este término por este, y todo este por este. Pasamos una línea de fracción, y cuando yo multiplico 1 menos seno por 1 más seno, eso es 1 menos el seno cuadrado del ángulo, porque diferencia por su suma es diferencia de cuadrado. Coseno por 1 me da coseno del ángulo. Y coseno por seno me queda coseno de θ, que multiplica el seno de θ. Igual. Aquí esta parte, la parte derecha, queda igual. Pero resulta que nosotros vimos ahora que si yo tengo 1 menos el seno cuadrado, nosotros habíamos dicho que esto que está acá era el coseno al cuadrado del ángulo, por identidad. Así que yo vuelvo a pasar una línea de fracción. Disculpen el color. En la parte de abajo, yo tengo que escribir el coseno al cuadrado del ángulo, ¿cierto? Y en la parte de arriba yo tengo el coseno de θ más el coseno de θ por el seno de θ. Y esto es igual a la secante de θ más la tangente de θ. Fíjense que arriba yo multipliqué este por este y este por este. Pero tal cual como está, a mí me hubiese, me conviene más, por ejemplo, dejarlo sin multiplicar. ¿Por qué? Porque ahora me tengo que devolver en el cambio. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué, profesor? Bueno, porque yo tengo que cancelar con lo que está bajo algo. Entonces yo vuelvo a sacar factor común coseno que multiplica a 1 más el seno de θ. Si ustedes ven esto, eso es lo que originalmente yo tenía aquí. Es decir, que no hacía falta multiplicar. En la parte de abajo yo tengo el coseno al cuadrado del ángulo. Y de este lado, el lado derecho, yo sé que esto es la secante, me falta una C, del ángulo θ, más la tangente del ángulo θ. Ahora, yo puedo cancelar este con uno de este y me queda 1. Quiere decir que finalmente arriba me queda 1 más el seno del ángulo en θ dividido entre el coseno del ángulo en θ. Y eso debe ser igual a la secante de θ más la tangente de θ. Fíjense que si yo disocio o separo por el denominador, esto es lo mismo que escribir 1 sobre el coseno del ángulo en θ y aquí seno del ángulo en θ, coseno del ángulo en θ. Y eso tiene que ser igual a lo que está a la derecha, que es lo que yo tengo acá.
Pero si nosotros recordamos las identidades, 1 entre el coseno es la secante del ángulo en θ y seno entre coseno es la tangente de θ. Y eso es igual a la secante de θ más la tangente de θ. Y aquí queda demostrado. ¿Ok? Y esa es la forma de poder llegar a esa estructura. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que yo ahora tengo otra identidad y me dicen verificar. 2 puntos. Entonces yo tengo 1 más el coseno del ángulo en θ, todo esto dividido entre el coseno de θ, y aquí yo puedo escribir que esto es tangente al cuadrado de θ, y todo esto dividido entre la secante de θ menos 1. Entonces uno dice, bueno, vamos a ver de qué manera yo lo puedo resolver. Voy a escoger toda esta estructura y la vamos a poner aquí abajo. Y vamos a trabajar. ¿Qué haríamos? Vamos a ver. Uno diría, bueno, profesor, voy a dejar este lado fijo y voy a trabajar con este que está aquí. Entonces uno dice, ajá, pero ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Este es el lado izquierdo. Este es el lado derecho. Entonces uno dice, bueno, esta parte la voy a escribir igual. Entonces si yo lo escribo igual, vamos a bajarlo un poquito, yo puedo borrar esto. Y resulta que hay una identidad al principio, no me voy a devolver, se las voy a copiar por aquí, que dice que la tangente al cuadrado de un ángulo X es igual a la secante al cuadrado de un ángulo X menos 1. Esto es una identidad de las que vimos arriba. Quiere decir que esta tangente la voy a sustituir aquí. Así que aquí me va a quedar que esto es para nosotros la secante al cuadrado de X menos 1 dividido entre la secante del ángulo menos 1. Perdón, aquí es, disculpen acá, aquí no es X. Eso es θ. Ah, pero entonces, como esto es diferencia de cuadrado, lo que está aquí, el 1 más el coseno de θ sobre el coseno de θ queda de la misma forma. Así que yo puedo resolver aquí y decir que esto es lo mismo que la secante de θ menos 1, que multiplica la secante de θ más 1. Y todo esto dividido entre la secante de θ menos 1. Si ustedes pueden ver aquí, como esto es un factor que multiplica este, y esto es un factor que divide a todo, yo puedo cancelar estos dos términos. Así que aquí me queda 1 más el coseno del ángulo en θ dividido entre el coseno de θ, y aquí me queda que esto es la secante de θ más 1. Perdón. Secante de θ más 1. Entonces ustedes dirán, profesor, pero esto todavía no se parece a esto. Ah, pero lo podemos arreglar, porque yo puedo decir 1 más el coseno del ángulo en θ sobre el coseno de θ es igual. La secante es 1 sobre el coseno de θ más 1. El lado izquierdo ya sabemos que nosotros lo dejamos quietecito. Pero si yo saco las cuentas acá, como esto está sobre 1,
Coseno por coseno es coseno de tita. 1 por 1 es 1. Y coseno por 1 es coseno de tita. Y si ustedes pueden ver, el lado izquierdo y el lado derecho son iguales. A alguien se le pudo haber ocurrido trabajar por esta parte. También lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque ya cuando ustedes llegan aquí, por ejemplo, aquí, a esta parte que está aquí, ustedes pudieron haber separado y decir 1 sobre el coseno de tita más coseno entre coseno, que es 1. Pero 1 entre el coseno es la secante de tita más 1. Y esto que está aquí es igual a esto. Entonces, esa parte también es válida hacerla de esa manera. Los ejercicios de esta parte están en la página 498. Y la sección es la sección de ejercicios 7.1. ¿Cuántos ejercicios van a hacer? Todos los que puedan hacer ahí. Hay muchos, hay más de 100 para que ustedes trabajen. ¿Ok? Vamos ahora, voy a pasar una rayita aquí, a lo que nosotros vamos a denominar las fórmulas de adición y sustracción. ¿Ok? Cuando hablo de fórmulas de adición y sustracción, me estoy refiriendo a las fórmulas trigonométricas. ¿Ok? Entonces, primero vamos a estudiar las que se llaman para el seno. Entonces, aquí vamos a colocar fórmulas para el seno de un ángulo. Entonces vamos a tener en todo caso esta, fíjense. Cada vez que yo tenga el seno de un ángulo A más un ángulo B, eso lo puedo escribir como el seno del ángulo en A multiplicado por el coseno del ángulo en B más el seno del ángulo en B multiplicado por el coseno del ángulo en A. Yo tengo mi primera fórmula. Pero si yo, en vez de escribir la suma, yo escribo la diferencia, el seno del ángulo en A menos el ángulo en B es el seno del ángulo en A por el coseno del ángulo en B, y aquí simplemente se cambia a menos. Seno del ángulo en B, coseno del ángulo en, coseno del ángulo en A. Entonces aquí tengo yo 1 y 2. Esta es para la suma y esta es para la resta. Tomo otra hoja. Ahora voy a escribir las fórmulas para el coseno. Para el coseno es igual. Yo voy a tener coseno de un ángulo A más un ángulo B. A y B son ángulos. Entonces aquí ustedes dicen eso es igual al coseno del ángulo en A por el coseno del ángulo en B, ¿cierto? Pero aquí cuando es más se escribe menos. Seno del ángulo en A, seno del ángulo en B. Muchos de ustedes dirán, profesor, ¿y de dónde sale esta fórmula? Hay que construirlas a partir de un dibujo, pero ese no es nuestro objetivo en este sentido. Luego yo voy a escribir aquí el coseno, en vez de A más B, A menos B. Entonces eso es el coseno de A, el coseno de B. Pero cuando aquí es más, aquí es menos, aquí es más. El seno de A y el seno de B. Entonces aquí tenemos esta fórmula y esta fórmula. Estas son las fórmulas para el seno, estas son las fórmulas para el coseno. Ahora me vienen las fórmulas para la tangente. Entonces yo escribo acá fórmulas
para la tangente. Entonces, en la fórmula para la tangente voy a tener que la tangente del ángulo A más el ángulo B va a ser para nosotros, pasamos una línea de fracción. En el numerador va a ir la tangente del ángulo A más la tangente del ángulo B sobre 1 menos la tangente del ángulo A multiplicado por la tangente del ángulo B. Pero como yo tengo la suma, también tengo la diferencia. Entonces, la tangente de A menos B va a ser igual. Vuelvo a escribir una línea de fracción. En la parte de arriba me va a quedar que eso es la tangente del ángulo A, pero esta vez menos la tangente del ángulo B. Y en el denominador 1, y ahora en vez de menos es más, la tangente del ángulo en A, la tangente del ángulo en B. Entonces esta la podemos encerrar en rojo. Y tenemos ya la fórmula para la suma, la resta de las funciones. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo se aplica esto, profesor? Fíjense una cosa. Vamos a colocar ejemplos para que vean cómo se aplica. Vamos a suponer que a mí me piden calcular el coseno de 75 grados. ¿Ok? Y me dicen, calcular el coseno de 75 grados sin usar la calculadora. ¿Por qué? Porque si uno va a hacer el coseno de 75 grados, se va a la calculadora y asunto resuelto. Entonces nos dice, bueno, yo voy a descomponer el 75 grados como la suma de dos ángulos. Por ejemplo, 45 grados y 30 grados. ¿Por qué? Porque resulta que estos ángulos que están acá son ángulos notables. Y esos ángulos yo ya los conozco. Entonces uno dice, quiere decir que el coseno de 75 grados, yo lo puedo escribir como el coseno de 45 grados más 30 grados. Y esto es como si este fuera A y este fuera B. Y yo los estoy sumando. Es decir, que yo tengo que aplicar esta fórmula que está aquí. Yo voy a copiar esa fórmula. Déjame ver qué pasa aquí. Voy a copiar esta fórmula. Y la vamos a poner aquí abajo. Para que veamos la aplicación de él. Aquí me faltó el coseno. Entonces, si yo voy a aplicar esa fórmula, esta que está aquí, entonces yo tendría que decir coseno de 45 multiplicado por el coseno de 30. Como aquí es más, aquí tengo que colocar menos. Coloco menos. Seno de A, que sería seno de 45 grados, multiplicado por el seno de B. Lo voy a escribir acá, que es el seno de 30 grados. Pero resulta que cada uno de estos valores yo los conozco. Porque resulta que el coseno de 45 grados, nosotros lo calculamos y vimos que era la raíz de 2 sobre 2. Y después nosotros habíamos visto de que el coseno de 30 grados, para nosotros era la raíz de 3 dividido por 2. Y que el seno de 45 grados era igual al coseno de 45 grados y era raíz de 2 sobre 2. Y finalmente que el seno de 30 grados era 1 dividido por 2. Recuerden que aquí es 30. Si eso es cierto, entonces me va a quedar que el coseno
de 75 grados es igual raíz de 2 sobre 2, que es este, que multiplica la raíz de 3 sobre 2, que es este, menos seno de 45, raíz de 2 sobre 2, que es este, multiplicado por el seno de 30, que es 1 sobre 2. Al sacar las cuentas, raíz de 2 por raíz de 3, eso es raíz de 6. Y raíz de 2 por 1, eso es raíz de 2. Y todo eso dividido por 2 por 2, que sería 4. Y este es el resultado final. Esto es lo que a ustedes se les pediría. Por supuesto que nosotros podemos verificar. Una forma de verificar, vamos a hacerlo aquí para que ustedes lo vean. Resulta que yo voy a escribir aquí simplemente el coseno de 75 grados. Si ustedes pueden ver, da 0,26. Ahora yo tengo un cálculo que nosotros tenemos aquí y ese cálculo es este que está aquí, que es este. Vamos a verificar que esto que está aquí es 0,26. Entonces yo escribo aquí la raíz cuadrada de 6. Me pongo afuera y le resto la raíz cuadrada de 2. Y me dio esto. Ahora todo esto que está aquí lo voy a encerrar en paréntesis. Bueno, no importa, vamos a hacerlo así. Y lo voy a dividir entre 4. No me lo saca aquí. Tengo que reescribirlo, disculpen. Se me borró todo. No importa. Ok, vamos a hacerlo otra vez aquí. Voy a abrir un paréntesis. En la parte de arriba sabemos que va la raíz de 6, pero a eso yo le tengo que restar menos la raíz de 2. Y cuando yo me pongo afuera, yo lo tengo que dividir por 4. Y si ustedes ven el resultado del coseno de 75 y el resultado de raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4 me da el mismo número, es decir, 0,26. Es decir, que el resultado que nosotros conseguimos aquí es el correcto. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que a mí me piden calcular, sin usar la calculadora, cuánto es el coseno de pi sobre 12. Entonces ustedes dicen, bueno, profesor, aquí sí estoy raspado. No, porque resulta que pi sobre 12, ustedes lo pueden escribir como la suma de dos ángulos. Pero los ángulos que ustedes tienen que ser ángulos notables. ¿Cómo se les ocurre a ustedes escribir esto? Algunos de ustedes dirían, bueno, yo voy a escribir aquí pi cuarto menos pi tercio. ¿Por qué? Porque pi cuarto es 45 grados y yo lo conozco. Y pi tercio es 60 grados y yo lo conozco, porque son ángulos notables. Este y este son ángulos notables. Lo voy a colocar por aquí. Ángulos notables. Ya cuando yo tengo los ángulos notables, quiere decir entonces, vámonos un poquito más abajo en otra hojita, aquí, que este valor del coseno ya va, que no se me quiere quitar algo aquí, que este valor del coseno de pi sobre 12, yo lo puedo escribir como el coseno de pi cuarto menos pi tercio. En todo caso, este sería mi A y este sería mi B y los estoy restando. Entonces yo voy a utilizar la fórmula que está aquí, la que dice coseno de A menos B. Entonces yo considero copiar esto y lo ponemos abajo para ver la fórmula. Esta es la fórmula que yo voy a aplicar. Entonces me va a quedar aquí que el coseno
de pi sobre 12 va a ser igual al coseno de pi cuarto menos pi tercio, y va a ser igual coseno de A, que sería pi cuarto, coseno de pi tercio, coseno de pi tercio. Cuando aquí es menos, aquí se escribe más, más seno de pi cuarto, seno de pi tercio. Quiere decir que finalmente el coseno de pi doceavo, o pi sobre 12, es el coseno de 45 grados. Ya sabemos que eso es raíz de 2 sobre 2. El valor de esto es raíz de 2 sobre 2. Coseno de pi tercio es lo mismo que el coseno de 60. Eso es raíz de 3 sobre 2. Este valor es el valor del coseno. Más seno de pi cuarto es igual al coseno de pi cuarto. Es decir, raíz de 2 sobre 2. Y el seno de pi tercio, que es 60 grados, es 1 sobre 2. Quiere decir que finalmente el coseno de pi sobre 12 es igual. Aquí me queda raíz de 6 dividido por 4. Y aquí me queda raíz de 2 dividido por 4. Y esta es la respuesta. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y cómo haría yo para verificar eso? Bueno, lo pueden hacer o en GeoGebra o con alguna calculadora. Vamos a suponer que yo lo quiero hacer en la calculadora para que tengan la otra opción. Yo voy a calcular el coseno de pi sobre 12. Entonces me voy a la calculadora. ¿Cierto? Ya un momentico, déjenme ver aquí. Me voy a pi sobre 12. Perdón, me voy a la calculadora y voy a trabajar en el sistema radial. El RAD. ¿Por qué? Porque voy a trabajar pi sobre 12. Entonces yo voy a escribir el coseno. Perdón. Voy a escribir pi. ¿Dónde está pi? Pi y lo divido por 12. Eso me da esto. Y a este valor yo le voy a aplicar el coseno. Fíjense que aquí me queda 0,9659. ¿Ok? 0,96. No lo pierdan de vista. Entonces, este 0,96 que yo tengo acá, lo vamos a verificar de la otra forma. ¿Cuál era la otra forma? Voy a calcular la raíz de 6, le voy a sumar la raíz de 2, y todo eso lo voy a dividir por 4. Entonces yo digo, voy a calcular 6 y le voy a calcular su raíz, y a eso le voy a sumar 2 y le voy a calcular su raíz, y el resultado lo voy a dividir por 4. Y si ustedes ven, me da el mismo número 0,96 que al haber calculado el coseno del ángulo pi sobre 12, que aquí está, miren, 0,96. Eso lo que hace es que verifique entonces los resultados. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y eso se utiliza también para hacer demostraciones de tipo trigonométrica? Claro. Vamos a suponer que yo les doy un ejemplo y les pido a ustedes probar 2 puntos que 1 más la tangente del ángulo X sobre 1 menos, 1 menos la tangente del ángulo X es igual a la tangente de pi cuarto sumándole X. Fíjense que ahora tenemos una identidad y aquí en todo caso es como si este término que está acá fuera mi A y este término que está acá fuera mi B. Entonces, uno dice, bueno, voy a trabajar. Ya saben que este es el lado izquierdo y este es el lado derecho y voy a trabajar con el lado derecho. Vuelvo a escribir lo mismo. 1 más la tangente de X sobre 1 menos la tangente de X va a ser igual a la tangente de pi cuarto más X. Ahora vamos a trabajar con este lado, ¿cierto? Vamos a buscar la fórmula de la tangente de A más B. La vamos a buscar arriba.
Aquí está, la tangente del ángulo de la suma. Entonces voy a copiarla. Vamos a poner, y la ponemos aquí. ¿Ok? Entonces, esta fórmula que está aquí es la que yo voy a aplicar aquí. Voy a enmarcar aquí esto para no confundirlos. Perdón. Esta es la fórmula. ¿Ok? Y esta fórmula la vamos a aplicar aquí del lado derecho. Entonces, el lado izquierdo queda igualito. 1 más la tangente del ángulo X sobre 1 menos la tangente del ángulo X va a ser igual. Aquí este va a ser A y este va a ser B. Entonces aquí me queda tangente de pi cuarto más tangente de X. En la parte de abajo me queda 1 menos tangente de pi cuarto por la tangente de X. Tomo otra hoja. Y nosotros sabemos que el lado izquierdo queda igualito. 1 más la tangente de X sobre 1 menos la tangente de X va a ser igual. ¿Cuánto vale la tangente de 45 grados o pi cuarto? Esto es otro ángulo notable y ese valor es 1. Y yo le sumo la tangente de X. Abajo me queda 1 menos. ¿Cuánto vale esta tangente? Ya saben que vale 1. Entonces me queda 1 que multiplica la tangente de X. Si ustedes quieren, ya lo pueden dejar hasta aquí. Y aquí el ejercicio queda demostrado. Entonces, esa es una de las formas de nosotros poder demostrar expresiones de ese tipo. Preguntas al respecto. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Bueno, vamos a ver qué otra expresión podemos trabajar con esto, ¿ok? Lleva un minutito, ¿sí? Vamos a ver otras fórmulas. Voy a pasar otra rayita por acá. Por cierto, los ejercicios de esta parte, los ejercicios de esta parte están en la página 500, déjenme revisar porque no recuerdo. 505. 505, ¿ok? La sección son los ejercicios 7.2. Voy a pasar una rayita. Otra rayita. Y ahora vamos a ver las fórmulas del ángulo doble. Productos y sumas. Por supuesto que todo esto es de las funciones trigonométricas, indudablemente. ¿Ok? Entonces vamos a ver primero aquí la fórmula para el seno. 2 puntos. La fórmula para el seno dice así. Si yo tengo el seno de 2x,
2x es el ángulo doble. Y eso va a ser igual a 2 veces el seno del ángulo x, que nosotros lo vamos a llamar ángulo simple, multiplicado por el coseno del ángulo simple. Entonces aquí tengo ya la fórmula del ángulo doble. Recuerden, esto que está acá es lo que nosotros llamamos ángulo doble. Y así como está aquí, es ángulo simple. ¿Ok? Tanto así como así. Ahora vamos a escribir la fórmula para el coseno. Para el coseno nosotros vamos a tener que el coseno del ángulo doble 2x, es el ángulo doble, va a ser igual al coseno al cuadrado del ángulo simple menos el seno al cuadrado del ángulo simple. Pero no solo él tiene otra forma. La otra forma que él tiene del ángulo doble, que también se utiliza para resolver ecuaciones o identidades, es de la forma 2 veces el coseno cuadrado de x menos 1. Es decir, que para el ángulo doble en el coseno va a tener dos fórmulas, esta y esta que está acá. No pierdan de vista que este término y este término es el ángulo doble. ¿Ok? Y cuando no tiene ningún valor sería ángulo simple. Si hubiese un 3 aquí sería el ángulo triple y así sucesivamente. Vamos para la fórmula para la tangente. Entonces yo tengo aquí que la tangente del ángulo doble 2x va a ser igual a 2 veces la tangente del ángulo simple dividido entre 1 menos la tangente al cuadrado del ángulo simple. Para la tangente sí es una sola fórmula, al igual que para el seno. Recuerden, esto es el ángulo doble y esto es el ángulo simple. ¿Ok? Por ejemplo, para que vean cómo son los ejemplos de aplicación de esta parte. Vamos a suponer que a mí me dicen usar fórmulas del ángulo doble para determinar el coseno del ángulo doble y el seno del ángulo doble si el coseno de x, que es el ángulo simple, es igual a menos 2/3. Entonces uno dice, bueno, me están pidiendo determinar esto. Me están pidiendo determinar esto. Y resulta que me están dando este valor. ¿Cómo se hace este problema? Lo primero que nosotros tenemos que ver es que si yo escribo el coseno de x igual a menos 2/3, este signo negativo que está aquí me está diciendo que el resultado que yo tengo puede estar en el segundo cuadrante o puede estar en el tercer cuadrante. Yo voy a escoger que está en el segundo cuadrante, ¿ok? Eso es porque recuerden que si yo tengo un sistema referencial, el coseno es positivo aquí, el coseno es negativo aquí, el coseno es negativo aquí y el coseno es positivo aquí. Entonces, aquí y aquí son negativos. Voy a escoger uno. Cogemos aquí. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué manera yo lo puedo encontrar? Resulta de que yo tengo que ver las fórmulas del ángulo doble. Y yo tengo una aquí que dice que el coseno del ángulo doble es igual a 2 veces el coseno del ángulo simple al cuadrado menos 1. Entonces nosotros sabemos que el coseno del ángulo doble es igual
a 2 veces el coseno al cuadrado del ángulo simple menos 1. Fíjense. Esto que está aquí es la fórmula. Entonces, este valor que yo tengo aquí, que me da menos 2/3, yo lo voy a sustituir aquí. Entonces yo puedo obtener que el coseno del ángulo doble es igual a 2 veces. Como yo tengo que colocar coseno al cuadrado, eso es lo mismo que escribir entre paréntesis menos 2 sobre 3 elevado al cuadrado menos 1. ¿Por qué? Porque el coseno cuadrado de x, el coseno simple, vale esto, y al cuadrado tengo que escribirlo así. Finalmente me queda que el coseno del ángulo doble es igual. 2 a la 2 es 4, y 3 a la 2 es 9. Base negativa, exponente par, me queda positivo. Entonces me queda 4 por 2 es 8, sobre 9 menos 1. Si yo hago el cálculo acá, esto me da como resultado 8 menos 9 sobre 9. Quiere decir que finalmente el coseno del ángulo doble me da como resultado menos 1 dividido por 9. Y ya conseguí el resultado que estábamos esperando, el coseno del ángulo doble. Ahora yo tengo que calcular el seno del ángulo doble. Entonces yo digo, mi otro incógnita es el seno de 2x. Esta es mi otra incógnita. Entonces yo voy a ver las fórmulas. La fórmula dice que para poder calcular el seno del ángulo doble, yo tengo que multiplicar 2 por el seno del ángulo simple por el coseno del ángulo simple. Yo tengo el coseno, pero no tengo el seno. Ah, pero hay algo más fácil, que es aplicando la identidad trigonométrica. Porque si nosotros sabemos que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x es igual a 1, ya sabemos que esto es una identidad de tipo pitagórico. Yo puedo decir que el seno al cuadrado de x es igual a, vamos a quitar este cuadrado, eso es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de x. Como el seno puede ser positivo y puede ser negativo, yo coloco aquí más menos. Quiere decir que el seno de x va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos. ¿Cuánto vale el coseno? El coseno me dicen que vale 2/3. Entonces yo escribo entre paréntesis menos 2/3 elevado al cuadrado. Quiere decir que el seno de x va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 1. Base negativa, exponente par, ya sabemos que me queda aquí 4/9. Cuando yo saco las cuentas de esto, me queda aquí que el seno de x es igual a más menos la raíz cuadrada de 9 menos 4 es 5 sobre 9. Y eso es igual a más menos la raíz de 5 partido en 3. Ah, pero resulta que yo escogí el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante el seno es positivo porque se refleja en el eje Y. Como el seno es positivo, entonces aquí no tiene sentido escribir este. Finalmente me queda que el seno de x es igual a la raíz de 5 sobre 3, pero positivo. Ya cuando tengo esto, y yo sé que me dan esto, yo me voy a la fórmula del ángulo doble. Entonces yo digo, el seno de 2x es igual a 2 veces el seno de x por el coseno de x. Este seno de x es el que se va a sustituir aquí. Y el coseno de x que se va a sustituir aquí es el que me da el problema, el que vale menos 2/3. Entonces me va a quedar que el seno del ángulo doble es igual 2 que multiplica al seno, que es raíz de 5, partido entre 3. Y todo eso por el coseno, entre paréntesis, que vale 2 sobre 3.
Si yo quiero sacar las cuentas finales, me va a quedar que el seno del ángulo doble es igual. 2 por 2 es 4. Como aquí más y aquí menos, me queda menos. Arriba me queda raíz de 5 y abajo me queda 3. Y este es el resultado final del seno del ángulo doble. Aquí tengo el seno del ángulo doble y aquí tengo el coseno del ángulo doble. Preguntas al respecto. ¿Está claro, jóvenes? De esta última parte no les voy a dejar ejercicios, pero de los otros sí, hasta que no terminemos de ver la parte de la fórmula de los productos. Es decir, que la semana que viene todavía tenemos que seguir para cerrar la parte de trigonometría y ver la forma en que vamos a hacer el taller y la evaluación. ¿Alguna pregunta antes de cerrar la clase? ¿Está todo claro, jóvenes? Por favor, por lo menos respondan. Sí, profe. Bueno, entonces yo ya les indiqué los ejercicios que hay que hacer. ¿Cómo lo van a hacer ustedes, jóvenes? Lo primero que tienen que hacer, ustedes toman su cuaderno de trabajo y se ponen a resolver los mismos ejercicios. Después que están claros los mismos ejercicios, es cuando ustedes se ponen a hacer los ejercicios del libro. Si por casualidad hay algo que no entienden, ustedes lo anotan y en la próxima clase ustedes me lo preguntan. ¿Ok? Para que podamos ir avanzando. Pero yo necesito de que ustedes se pongan a trabajar. Yo necesito que ustedes se comprometan a hacer los ejercicios. Primero, los ejercicios que están dispuestos, que hemos hecho. Y segundo, los ejercicios que indiqué que están en el libro. Bueno, voy a parar mi grabación hasta acá.